Conozcan la cafetería Ebenezer's Coffee House. Es una cafetería que se parece a muchas otras, pero esta tiene la distinción de que es una cafetería misionera. Le pertenece a la Iglesia National Community Church, que es una iglesia independiente en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Todas las ganancias de la cafetería son invertidas en los proyectos misioneros de esa congregación. Pero lo asombroso de esta historia es que ellos lograron comprar esta propiedad en forma milagrosa y desarrollar este proyecto debido a su unidad de propósito y a su dependencia en Dios. Este es un ejemplo maravilloso del poder que tiene una iglesia que está unida en sus deseos de servir al Señor. Más adelante les doy más detalles de cómo ellos lograron este milagro. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, hoy tenemos el tema de la organización de la iglesia y su unidad. Un placer saludarte, Rafael. A este tema de la unidad seguimos en un tema caliente y muy bueno. Estamos felices de ser parte de esa cafetería de Dios de la cual estabas hablando. Y queremos saber más detalles, a ver cuándo es que nos vas a decir más. Sí, ahorita. Oremos entonces. Amante Dios, gracias porque nos has dado el privilegio de estudiar la Biblia. Ayúdanos a estar unidos a ti y sometidos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Johnny, para hablar de la unidad en la iglesia, por supuesto que tenemos que entender lo que es la iglesia y cómo se formó la iglesia y los propósitos de la iglesia. Y para ello vamos a empezar con las palabras de Jesús en el libro de Mateo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Este verso contiene la primera mención de la palabra iglesia, eclesía en griego, en el Nuevo Testamento, en el orden cronológico en que entendemos que han ocurrido los eventos del Nuevo Testamento. De modo que tiene significado particular. Lo primero que tenemos que ver es que la palabra eclesía viene de un verbo griego que quiere decir llamar, kaleo. Ekaleo, llamados afuera, y eso conlleva el mensaje de lo que es la iglesia. Es un cuerpo que dice nosotros estamos con Dios y no estamos más en los dominios del enemigo, como el texto menciona, que ya no están las puertas del Hades sobre ella. Johnny, una de las cosas que me llama la atención de este versículo es que Jesús dice, edificaré mi iglesia. Y eso, tenemos que meditar en eso, porque cuando Jesús llama a la iglesia cristiana su iglesia, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús se está refiriendo a todos los que lo siguen a Él. Nosotros vemos, cuando pasamos por las calles de aquí de Estados Unidos, que hay muchas iglesias, muchas denominaciones. Yo recuerdo que las primeras veces que yo manejaba por este país, me asombraba de cada tipo de iglesia que se veía. O sea que aquí hay muchas denominaciones y por todos lados hay una iglesia o varias iglesias. Entonces, si Jesús dijo, edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a la iglesia cristiana. Y en cierto sentido, nosotros que somos adventistas, que estamos confiados de que Dios nos ha llamado como un cuerpo profético,
Pero yo creo que eso no nos da a nosotros la libertad de decir que somos la única iglesia que tiene Jesús. Porque en otras partes Jesús dijo que él tenía ovejas que no son de este redil, o sea que hay ovejas en otro redil. Y entonces tenemos la definición de la iglesia visible y la iglesia invisible. O sea que nosotros no debemos de pensar que tenemos la exclusividad de que nosotros somos la iglesia, porque la iglesia es de Jesús. La iglesia no es nuestra. Es un asunto familiar y es un asunto filial de amor. Mi iglesia, como tú has señalado, no es de una organización. Sabes que el nombre Adventista del Séptimo Día ha sido contestado en la corte varias veces y ha sido quitado el privilegio de varios grupos de usarlo porque lo querían usar, pero eso no hace, Jesús nunca lo tiene que hacer. Jesús no es una institución. La iglesia de Jesús no es simplemente una institución gubernamental con hegemonía sobre un nombre. La iglesia de Jesús es universal. Es lo que Elena de White llamó la iglesia triunfante y la iglesia militante. Y esa iglesia triunfante incluye todas las familias de la tierra que siguen a Jesús. Es como Rafael. Tú tienes 3 hijos. Una vez que llegue el momento, como en el caso mío, mis 3 hijos también tengo, se han casado. Y estos hijos entonces tienen cada uno su familia. ¿Y cuál es la familia? Son múltiples familias que llegan a ser múltiples hogares. Al mismo tiempo mantienen un apellido, pero son diferentes. Así es con la iglesia de Dios. Ok, entonces vamos a ir ahora a Corintios para ver las características de la iglesia. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces aquí hay un nombramiento o un nombre, una designación interesante. Pablo, al dirigirse a la iglesia de Corinto, dice que son llamados a ser santos. Es un llamamiento, es como una especie de pedido de conversión, una especie de pedido de cambio. Cristo nos encuentra, Cristo nos llama, pero Cristo no quiere que nos quedemos de la misma forma para siempre, sino que es un llamado a la santificación. No que la iglesia ya está completamente santificada o que todos sus pecados se han quitado, todos sus defectos se han quitado. Cuando nosotros nos convertimos, Johnny, en muchos sentidos permanecemos como la misma persona. En otros sentidos hemos cambiado porque leemos en las Escrituras que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido revestidos de Cristo, que hemos recibido el don del Espíritu Santo. Pero encontramos que somos la misma persona. Y aquí leemos que estamos llamados a ser santos. Amén. Y ese llamado es lo que Jesús nos da a nosotros y eso nos hace iglesia. Hemos sido llamados a salir y seguirlo a Él y ser de Él. Yo quiero ser de Él, Rafael. Amén. Espero que tú también. Todos los que están escuchando Perspectiva Bíblica también quieren ser de Jesús. Amén. Ahora vamos a ver en el libro de Hebreos lo que significa este llamado a ser santos. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Esto es un mensaje maravilloso, Johnny. Se nos dicen muchas cosas aquí. Una de esas cosas es que cuando Jesús se fue al cielo, no está
sin hacer nada. No está pasivo, está trabajando, está haciendo santos, está santificando a sus creyentes, a sus seguidores aquí en la tierra. Yo estoy en un plan, Johnny, tú estás en un plan. Todos los que miran perspectiva bíblica están en el mismo plan. Nos hemos entregado a Jesús. Jesús está trabajando con nosotros. Nos está dando el Espíritu Santo. Nos perdona nuestros pecados. Nos rescata, del hoyo nuestra vida. Nos colma de favores y misericordias. Y toda esa obra que Cristo está haciendo en nuestras vidas es el proceso de santificación. Y esta realidad nos permite a nosotros confiar plena y exclusivamente en Él. Y esa debe ser la clave de lo que es la iglesia. Un grupo que se somete completa y radicalmente a la persona de Jesús. Ahora vamos a ver los propósitos de Jesús para la iglesia según dice el libro de Hechos. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. La iglesia es un cuerpo vivo. Y la definición de un cuerpo vivo en biología es que tenga movimiento, que se alimente y que pueda crecer. Y esto es la iglesia. La iglesia ha de alimentarse de las palabras de Jesús y de las palabras del libro santo y que las recuerdan el Espíritu Santo. Lo segundo, la iglesia ha de ser una institución en movimiento. Y esa parte es la más difícil para comprender, Rafael, porque a la gente se queda cómoda con la forma en que se acostumbraron cuando entraron a la iglesia y no quieren que la iglesia se mueva. Pero entonces, si no se mueve, no es un ser vivo. Y el ser vivo se tiene que mover, tiene que cambiar, tiene que evolucionar, tiene que adaptarse. No está mirando hacia atrás, está mirando hacia adelante y hacia arriba. Y lo tercero, tiene que crecer. Así somos los cristianos. Y ese crecimiento va a traer cambios. Así que de los tres elementos, todos están enfatizando el cambio. El cambio es el común denominador de lo que es una iglesia, la iglesia cristiana. Johnny, yo quiero enfatizar la palabra donde dice que la iglesia se edificaba, era edificada, porque este es un verbo o esta es una acción muy intencional. Una iglesia no se edifica por casualidad, una iglesia no se edifica en la letargia, una iglesia no se edifica con personas que no tienen interés en la iglesia. Para que una iglesia se edifique, eso quiere decir que todos tenemos que estar dedicados a la iglesia. Todos tenemos que tener conciencia que la iglesia es la institución divina, una institución de Cristo. No es humana, no es una iglesia formada de seres humanos únicamente, sino que es una iglesia que está formada por los hijos de Dios y que por lo tanto cuenta con la presencia de Dios. Y que requiere que cada uno de nosotros intencionalmente invierta su dinero, invierta sus labores, invierta sus talentos para lograr esa cosa que se llama la edificación de la iglesia. Ahora, es muy común, Johnny, que nosotros vamos a la iglesia y empezamos a encontrar defectos en la iglesia. Porque yo nunca he estado en ninguna iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen sus defectos. Inclusive, esta iglesia de Corinto, que leímos unos versículos un poquito antes, era una iglesia que tenía muchos pecadores, pero era una iglesia que Pablo amaba grandemente y dice que el Señor Jesús los estaba llamando a ser santos. Y la razón por la que Pablo les escribió la carta era para edificarlos. Así que, entonces, en vez de encontrarles defectos a la iglesia, en vez de ver las faltas que tiene la iglesia, nuestra actitud debe de ser encontrar las oportunidades en donde cada uno de nosotros puede hacer una diferencia, hacer una mejora, hacer una contribución para edificar esa iglesia. Amén. Así que entonces vamos a ir a la experiencia que tuvo Pedro con la iglesia y con el rey Herodes en el libro de Hechos. Y al ver que esto había agradado a los judíos,
Herodes procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel, sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Mira tú, Rafael, cuál es la herramienta que tiene la iglesia para operar en medio de los conflictos que este mundo nos presenta. Es la oración. Muchos podrían pensar que es un asunto de recursos financieros o de estrategias o de tener buenas maneras de organización institucional o de doctrinas perfectas. Pero la clave de la iglesia es la oración y describe este texto como la oración sin cesar, orando a Dios sin cesar. Esa debe ser el énfasis que debemos dar a la iglesia. Lamentablemente, Rafael, yo no sé en las iglesias que tú estás yendo y que tú has sido parte de comunidad, pero yo no he estado en iglesias muchas que enfaticen esta realidad de oración sin cesar, lo cual lamento. Bueno, Johnny, entonces aquí está el ejemplo para nosotros, porque aquí dice que la iglesia estaba orando sin cesar por Pedro, y eso implica varias cosas. Número uno, implica que la iglesia creía en el poder de la oración, porque imaginándonos a Pedro dentro de una cárcel custodiado por 4 grupos de 4 soldados, atado en cadenas, era como para que la iglesia, si no tenía fe, si no creía en Dios, se diera por vencida y ni siquiera orara por él, más bien se fueran a esconder, no vaya a ser que les sucediera a ellos lo mismo. Pero esta era una iglesia que estaba en su primer amor y una iglesia que creía en el poder de la oración. Y si hoy en día la iglesia no ora, no es porque ya Dios no oye ni contesta las oraciones. No es que ya a Dios no le interesa el destino del ser humano. Es que nosotros hemos dejado de creer en el poder de la oración. Y entonces eso lo que nos debe decir es que más bien debemos animarnos y probar a Dios para que veamos que Él es bueno. Esto también quiere decir que esta era una iglesia que predicaba la oración en casos de necesidad. De manera de que hoy en día, si nosotros creemos de la misma forma, cuando hay un hermano que está enfermo, cuando hay una familia que está sufriendo, cuando hay una necesidad particular de alguien que está buscando empleo, alguien en la congregación debe salir a decir, hermanos, vamos a orar para que Dios ayude a resolver este problema. Y orar sin cesar. Sí. Sin cesar. Y una iglesia que cree que Dios está vivo, que Dios actúa entre nosotros, que Dios oye las oraciones, que Dios es bueno para contestar nuestras oraciones, es una iglesia que va a estar orando sin cesar y abierta para ver que Dios se manifiesta en forma poderosa en su medio. Yo quiero pertenecer a una iglesia así, John. Yo quiero que cuando yo esté en una necesidad, la congregación se una en oración por mí para levantarme ante los ojos de Dios y decir, Señor, aquí tienes a tu hijo que te necesita, atiéndelo, porque cada bendición que Dios le da a un miembro de la iglesia en necesidad, Johnny, en realidad es una bendición
que nos cae a todos nosotros, porque vemos el poder y la acción de Dios que está vivo entre nosotros. Eso requiere, Rafael, el interés personal de todos los miembros en cada miembro. Sí. Si hay favoritos, si hay grupitos que son los que se aman el uno al otro y odian y desprecian a los demás y le dan de codo o le dan desprecio, entonces no hay oración sin cesar. Bueno, entonces, hablando de ese mismo tema, vamos a ver el rol de los líderes en la iglesia. Por esta causa, le dijo Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta descripción que se da aquí de los líderes de la iglesia no se refiere a personas así llamadas perfectas que nunca cometen errores. Se refiere a personas con un cometido, con una lealtad a Dios y a los hermanos del cuerpo de Cristo, con el propósito de servir y de amar. Esto está señalado por las palabras de que puede exhortar con sana enseñanza, que está enfocándose no en sí mismo o en sí misma para ensimismarse en sus buenas obras y en sus buenos atributos, sino preocupada por el bienestar de la iglesia completa. Yo deseo esa carga sobre mi corazón porque soy miembro de una iglesia y deseo que esta iglesia pueda crecer. Amén. A mí me gusta como le dice Pablo a Tito, por esta misma causa. O sea, ahí vemos que Tito le había escrito a Pablo, le mandó a decir, Pablo, aquí esta iglesia tiene muchos problemas, muchas deficiencias. Y entonces Pablo le contesta a Tito y le dijo, por esta misma causa te dejé allí para que corrijas todas las cosas deficientes. Y eso es una lección para nosotros, Johnny. El rol que tenemos los líderes de la iglesia. Y no se refiere a los ancianos y a los pastores. Yo pienso que se refiere a todos, porque el liderazgo no es únicamente para aquellos que tienen posición, sino el liderazgo para todos los que aman a la iglesia y aman a Dios, que reconocen que hay deficiencias y que en su amor por Dios y en su amor por la iglesia, entonces hacen ese esfuerzo por corregir las deficiencias. Muchas cosas buenas se ven en la iglesia porque los miembros toman la iniciativa personalmente, no están esperando que alguien les diga y les dé autoridad para hacer una corrección y para hacer una mejora, sino que encuentran un problema y ellos de su propia iniciativa, con amor por la congregación, con amor por la iglesia, con amor por el Señor, entonces dan un paso al frente para corregir lo que está deficiente. Amén. Y entonces tenemos que ir a la parte que habla sobre los dones espirituales en Primera de Corintios. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirven para la edificación de la iglesia. Aquí el apóstol divide en dos los dones. Aquellos que son para beneficio personal o de evangelismo fuera de la iglesia y aquellos que son para servir para la edificación de la iglesia. Y estos que son para servir para la edificación de la iglesia, los debemos anhelar. Porque esta iglesia que estamos describiendo aquí, que describe el Nuevo Testamento, de la cual habla Pablo y escribió acerca de ella en Corintios 14, que acabamos de leer, es la niña de los ojos del Señor. Tiene un gran interés Dios en la iglesia, porque la iglesia representa la salvación que Él ha dado y su pueblo que está aquí en esta tierra.
Y Johnny, y cuando uno lo busca en el Nuevo Testamento, uno encuentra tantas referencias a la edificación de la iglesia. Cuán hermosa y maravillosa sería la iglesia si todos tomamos conciencia de nuestra parte en edificar la iglesia y a eso nos dedicamos. Amén. En eso invertimos nuestros esfuerzos y nuestros pensamientos y sentimientos. Pero entonces vamos a ir ahora a la forma como lo puso Pablo en el libro de Hechos. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Entonces aquí se habla de mirar por el rebaño. Yo no pienso, Johnny, que se refiera únicamente a aquellos que tienen posiciones formales como pastor y anciano. Yo pienso que se refiere a todos, porque los pastores y los ancianos no pueden abarcar toda la congregación, especialmente en aquellas congregaciones que están alejadas o que son muy grandes. Entonces eso requiere que todos nosotros tomemos esa iniciativa de velar por el rebaño. Y hay un último pasaje, nos quedan 2 minutos y 50. Hay un último pasaje, es ese pasaje famoso de Mateo 18. Vamos a leerlo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Johnny, aquí se habla acerca de la autoridad que Jesús le dio a la iglesia. Amén. Y esto es un pasaje que pocas veces se escucha, que pocas veces se explica y pocas veces se predica. Y es la autoridad que tiene la iglesia, porque recibe la bendición de Dios cuando la iglesia trabaja unida para servir. Y es aquí donde quiero contar la historia de la iglesia National Community Church, que preside el pastor Mark Batterson. Este pastor pasó por una calle de Washington y vio una propiedad, y Dios le puso en su pensamiento. Dios le habló y le dijo, aquí está bueno para poner un ministerio, una cafetería. Y entonces Batterson comenzó a orar y animó a la congregación, y la congregación se iba, Johnny, y marchaban, daban vueltas alrededor del edificio. Un edificio que estaba a una cuadra de la estación central de los trenes y a pocas cuadras del Congreso. Daban vueltas orando por el edificio y ponían las manos sobre las paredes del edificio para consagrarlo a Dios y para que Dios les hiciera el milagro de darles ese edificio para hacer el ministerio. Y el milagro fue que con $350,000 se compraron una propiedad que estaba evaluada en más de $1 millón y que varias otras interesados habían puesto propuestas de comprarla. Y el milagro fue que se lo dieron a ellos. Y entonces los miembros de la iglesia usan ese edificio para una cafetería que está nombrada como una de las mejores cafeterías de Washington. Y todo el dinero se lo dan a las misiones. Y Johnny, nos quedan 20 segundos. Tengo que decir que ese es el poder de la iglesia con la bendición de Dios. Amén. Usemos a la iglesia para honrar a Dios. Y queridos hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos por acompañarnos y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.